Poco después de anunciar mi embarazo, mi suegra, con mucha amabilidad, preparó una sopa de pollo, insistiendo en que me nutriría. Pero poco después de beberla, me invadió un dolor abdominal intenso y comencé a sangrar profusamente. En medio de la agonía, rogué a mi esposo y a mi suegra que llamaran a una ambulancia, solo para que mi suegra respondiera con una calma inquietante: no es necesario. Le he añadido una dosis completa de medicamentos abortivos. Ningún milagro podría salvar a este niño ahora. Estaba atónita, luchando por entender por qué haría algo así. Después de presionarlos incansablemente, mi esposo finalmente habló, con un tono cargado de irritación: mi verdadero amor ha regresado. Ella ha accedido a un divorcio, pero no aceptará que yo tenga un hijo. Entonces mi suegra sacó de inmediato los papeles de divorcio, insistiendo en que los firmara. Solo una vez que accedí, permitieron que fuera al hospital. Sin embargo, a pesar de todo, no me sentí tan triste. En primer lugar, nunca quise hijos de todos modos. Y después de todo, no sería yo quien se quedaría desesperada sin sangre del cordón umbilical. Con mi suegra, Athena Davis, observándome expectante, me esforcé por tragarme 3 tazones enteros de la grasienta sopa de pollo. Mamá, de verdad no puedo más. ¿Por qué no la disfrutan ustedes también?, sugerí, con el estómago revuelto. S. Davis, mi esposo, se rió, negando con la cabeza. Ni lo pienses. Le pedí a mamá que la hiciera especialmente para ti. Es toda tuya. Sirvió otra porción en mi tazón, añadiendo con una sonrisa: mencionaste buenas noticias y aún mejores noticias. Sabemos que estás embarazada. ¿Cuál es la otra sorpresa? Bajé la mirada. El embarazo solo eran las buenas noticias. La noticia aún mejor era que ese tenía una verdadera oportunidad de sobrevivir. Pero antes de que pudiera explicarlo, un dolor agudo y lacerante desgarró mi abdomen. El dolor era como si una garra de acero me estuviera desgarrando el abdomen. En cuestión de momentos, estaba en el suelo, retorciéndome y empapada en sudor, sintiendo la cálida sangre bajando por mis piernas. Athena y Esre simplemente se quedaron ahí, observando con una calma perturbadora. Apenas podía formular un pensamiento, jadeando: mamá. Esre, por favor llama a una ambulancia. Mi estómago. El bebé. Todavía hay una posibilidad si actuamos rápido. Antes de que pudiera terminar, Athena se burló, rodando los ojos: no es necesario. Me aseguré de añadir una dosis completa de medicamentos abortivos. Ni siquiera un milagro podría salvar a ese bebé ahora. Me quedé sin palabras. Todo tenía sentido. Su negativa a beber la sopa, la frialdad con la que me observaban sufrir. ¿Pero por qué? Me giré hacia Esre, esperando una respuesta. Esre. La expresión de Esre se volvió impaciente. Mi primer amor, Aurora, ha regresado. Sigue soltera y todavía me ama. Pero es una mujer moral que no interferiría en un matrimonio. Planeo divorciarme de ti y casarme con ella. Pero luego te quedaste embarazada. Ella aceptaría el divorcio, pero no que yo tenga un hijo con otra persona. Así que este niño tiene que irse. El dolor en mi abdomen se había atenuado ligeramente, pero sabía que el bebé ya estaba perdido. Una amarga ironía se apoderó de mí. Quería exponerles lo valioso que realmente era este hijo, para ver sus rostros torcidos de arrepentimiento. Pero el temor a provocarlos me contuvo. Así que tragué mis palabras y respondí en voz baja: no me aferraré a ti. Podemos divorciarnos. Solo llama a una ambulancia ahora. Si me pasa algo. Los labios de Athena se curvaron en una fría sonrisa. No te preocupes. Esre y yo no somos monstruos. No dejaríamos que algo realmente dañino te suceda. Aunque le añadí una buena dosis, solo causará algo de sangrado y dolor. Esre asintió, con aire triunfante: exacto. Además, si este niño realmente es mío, tengo todo el derecho de decidir si se queda o no, y si no lo es, entonces me engañaste, lo cual me da aún más razones para deshacerme de este pequeño bastardo no deseado. Sus palabras insensibles provocaron en mí una oleada de rabia, casi suficiente para hacerme toser sangre. Si no querías a este bebé, podrías habérmelo dicho. Habría aceptado un aborto y un divorcio. ¿Pero drogarme? Eso es un delito. Esre y Athena intercambiaron una mirada cómplice antes de estallar en carcajadas.
La risa de Esre era tan profunda que casi lo dejaba sin aliento. ¿En serio vas a sermonearme sobre legalidad? ¿No dijiste en nuestra reunión matrimonial arreglada que planeabas no tener hijos nunca? Me engañaste para casarte conmigo. ¿No es eso fraude? Atena asintió, con una sonrisa burlona en el rostro. Exacto. Tal como leí recientemente. A eso lo llaman fraude matrimonial. Con el respaldo de su madre, la autosuficiencia de Esre solo creció. Y quedarte embarazada sin mi consentimiento, atándome a esto de por vida. ¿No es también un crimen? Viendo mi silencio, Atena sacó inmediatamente un acuerdo de divorcio que había preparado de antemano. Firma esto y te dejaremos ir al hospital. De lo contrario. Quería firmar de inmediato, pero una nueva oleada de dolor me tomó por sorpresa, obligándome a dudar. Notando mi vacilación, Atena rodó los ojos y dijo, deja de fingir. Es solo un aborto espontáneo. ¿Qué tan doloroso puede ser realmente? Este acuerdo de divorcio es más que justo. No estamos pidiendo la casa ni el coche, y te dejamos todos los ahorros. Ese prácticamente se va sin nada, así que no actúes como si no fuera suficiente. Rodé los ojos internamente. Era absurdo. La casa y el coche eran bienes prematrimoniales míos. ¿Quiénes eran ellos para actuar como si me los estuvieran regalando? Ese confundió mi silencio con reticencia y frunció el ceño. Sé que tienes sentimientos por mí, y que no encontrarás un hombre mejor que yo, pero ¿cuál es el punto de aferrarse? El matrimonio debería ser para apoyarse mutuamente hasta el final. Cuando seas vieja y estés enferma, no estaré ahí para cuidarte. Aferrarte a mí solo te traerá miseria en tus años finales. ¿Por qué someterte a eso? No estaba del todo equivocado. Me burlé. Sí, definitivamente no estarás ahí para mí en mi vejez. Después de todo, sin la sangre del cordón umbilical de este niño, no sobrevivirías más de un año. Pero ese no entendió el significado oculto en mis palabras. En lugar de eso, asintió y replicó, exactamente. Ya que entiendes eso, solo firma los papeles. No te estoy amenazando. Si te niegas, mi mamá y yo cerraremos la puerta y daremos un paseo, dejándote sola para que lo pienses. Si te sucede algo aquí, como desangrarte demasiado, no será mi culpa. Los ojos de Atena se volvieron fríos. A este ritmo, el divorcio te beneficia, pero la viudez beneficiaría a Esre, ¿no te parece? En ese momento, ya no quedaba lugar para malentendidos. Asentí rápidamente. Está bien. Firmaré. Tomé el bolígrafo, mis manos temblaban por el dolor, luchando por mantener el agarre. Quería esperar a que el malestar se calmara, pero una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. Ambos se arrepentirán de tratarme de esta manera. Algún día estaré ahí para ver sus lágrimas y escuchar sus súplicas de perdón, advertí. A ese le había complacido verme lista para firmar, pero mis palabras cambiaron rápidamente su estado de ánimo. Desestimó mi advertencia con irritación, ¿arrepentimiento? Lo único de lo que me arrepiento es de haberte elegido en primer lugar. Después de que Aurora se fuera del país enojada tras nuestra pelea, decidí hacerle la contrayendo a una reunión matrimonial arreglada y eligiéndote a ti. Pero no te equivoques. Mi interés en ti no significa que te ame. Solo necesitaba una esposa presentable, alguien que cubriera mis necesidades físicas y gestionara el hogar, afirmó. La principal razón, sin embargo, es que dijiste que no querías hijos. Siempre supe que eventualmente volvería con Aurora, así que tener hijos contigo nunca fue una opción. Todos estos años mentí sobre ser alérgico al látex para obligarte a tomar pastillas anticonceptivas, con la esperanza de que dañaran tu cuerpo. Nunca imaginé que dejarías de tomarlas por tu cuenta. La ironía de sus palabras solo avivó mi furia, y repliqué, tu primer amor debe ser realmente extraordinario para que arriesgues todo por ella. Esre no captó la implicación detrás de mis palabras, pero Atena asintió con aprobación. Sí, Aurora es excepcional. Hizo una fortuna mientras estaba en el extranjero estos últimos años. Es la nuera con la que siempre soñé. Una vez que se case con él, mi hijo estará asegurado de por vida. Ella me dará varios nietos, lo cual es 100 veces mejor que el niño maldito que llevas. Asentí, deslizando mi pluma sobre los papeles de divorcio mientras firmaba mi nombre. Tienen grandes sueños, pero lamentablemente nunca los verán cumplidos.
Estaba a punto de revelarles la verdad cuando mi teléfono sonó, interrumpiéndome. Ezra lo tomó y, con un tono de voz suave que nunca antes le había escuchado, contestó: cariño, ya firmó. Podemos finalizar el divorcio mañana y pronto estaremos juntos. Bajé la mirada, tragándome las palabras que tenía intención de decir. Después de que firmé, Athena y Ezra sacaron sus maletas, me lanzaron el teléfono y abandonaron mi hogar de inmediato. Parecían ansiosos por empezar su nueva vida juntos, habiendo empacado solo su ropa, como si estuvieran listos para salir volando. Yo misma llamé a una ambulancia. En el hospital, el médico me informó que el feto y sus tejidos ya habían sido expulsados, por lo que no sería necesaria una intervención de grado. Me recetaron medicamentos activadores de la circulación sanguínea y antiinflamatorios, aconsejándome que regresara para un control en una semana y luego nuevamente en un mes. Una vez en casa, me recosté en la cama, pero el sueño no llegó. Mi mente era un torbellino caótico. Tan solo 2 meses antes, Ezra y yo habíamos ido a hacernos chequeos médicos. Mis resultados habían salido normales, pero a él le habían diagnosticado leucemia avanzada. Sabía que era una persona temerosa y cobarde. Con la ventana óptima para un trasplante de médula ósea ya cerrada, su única opción viable se había convertido en la sangre del cordón umbilical. Decidí no decirle, pensando que solo aumentaría su ansiedad y empeoraría su estado, así que opté por mantenerlo en secreto. Disfrazaba los medicamentos del tratamiento como vitaminas, convenciéndolo de que los tomara, mientras dejaba de tomar mis anticonceptivos en silencio. Fue una decisión que iba en contra de mi firme plan de no tener hijos. Después de recibir inyecciones hormonales en el hospital durante un mes, finalmente logré quedar embarazada. Esperaba que mi sacrificio pudiera salvarlo, pero resultó ser en vano. La ironía era casi risible. Había ocultado la verdad para protegerlo, y él mismo había destruido su única oportunidad de sobrevivir con sus propias manos. No podía evitar preguntarme cómo reaccionarían él y Athena si supieran la verdad. A la mañana siguiente, estaba sumida en el sueño cuando mi teléfono sonó, despertándome con un sobresalto. Al mirar la pantalla, vi que era Ezra. Suspirando resignada, contesté la llamada. Al responder, la voz furiosa de Ezra estalló al otro lado: Ariana, firmaste el acuerdo de divorcio y dejamos todo claro ayer. ¿Por qué no te presentaste en la oficina de asuntos civiles para finalizar el divorcio? ¿Aún intentas aferrarte a mí? Rodé los ojos, asegurándome de no sentir ningún malestar inusual antes de responder: estaré allí pronto. Cuando llegué a la oficina de asuntos civiles, Ezra y Athena ya estaban allí, irradiando impaciencia. Junto a ellos estaba una mujer que no reconocí, aferrada al brazo de Ezra y mirándome con desprecio. Su mirada despectiva hablaba por sí sola, y no pude evitar adivinar que se trataba del primer amor de Ezra, Aurora Smith. Las cejas de Ezra estaban fruncidas, ignorando por completo mi pálido aspecto. Con un tono irritado, dijo: ¿sabes cuánto he esperado? Estamos aquí para finalizar nuestro divorcio, y tenías que hacer que esto fuera tan desagradable. ¿Creías que sería divertido? Permanecí en silencio, pero Athena intervino: déjame ser clara. La única nuera de mi hijo será Aurora. Si sabes lo que te conviene, entra y finaliza el divorcio. Me burlé. ¿Creen que estaría en este estado si no fuera por ustedes? Ezra no mostró ninguna culpa. En su lugar, se burló: ¿para quién estás actuando? Es solo un aborto espontáneo, ¿verdad? Actúas como si estuvieras en tu lecho de muerte. ¿Te pusiste maquillaje para lucir débil y ganar mi compasión? Déjame decirte que es inútil. Incluso si cayeras muerta aquí mismo, no sentiría tristeza. Me sentiría aliviado. Podríamos omitir este proceso de divorcio por completo. Sacudiendo la cabeza con calma, respondí: Ezra, el que está muriendo no soy yo. Eres tú. Tan pronto como pronuncié esas palabras, la furia se encendió en ambos, Ezra y Athena. Sus rostros se tornaron rojos mientras avanzaban hacia mí, listos para desatar su ira. Aurora intervino rápidamente, colocándose entre ellos y, en tono azucarado, dijo: tía, Ezra, ¿no ven que solo está ganando tiempo? Si la golpean, se hará la víctima y se negará a seguir con el divorcio. No le den esa satisfacción. Nuestra prioridad es conseguir el certificado de divorcio. Ezra se detuvo, una chispa de realización cruzó su rostro. Aurora, eres tan astuta. Con eso,
me arrastró bruscamente hacia la oficina de divorcios. Como ya habíamos firmado el acuerdo de divorcio el día anterior, el proceso fue fluido, y pronto tuvimos el certificado de divorcio en nuestras manos. Ezra examinó el certificado con entusiasmo, pero al notar que no me había ido aún, una pizca de confusión cruzó sus facciones. ¿Qué sigues haciendo aquí? Desaparece. Estás contaminando mi vista. Déjame dejarlo claro. Ahora que tenemos el certificado de divorcio, no vuelvas a buscarme. Estamos acabados de por vida. ¿Entendido? Asentí. Pero, antes de que pudiera responder, Aurora le dio un leve golpecito a Ezra en el pecho. Ezra, ¿qué tonterías estás diciendo? Cuando nos casemos, por supuesto, necesitaremos invitarla a que sea testigo de nuestra felicidad, ¿verdad? Después de todo, si no hubiera tenido el buen sentido de hacerse a un lado, ¿cómo podríamos habernos unido tan rápidamente? Ezra guardó silencio, su expresión se suavizó mientras soñaba despierto con casarse con Aurora. Esa expresión solo la hacía más altanera. Se acercó a mí, chasqueó la lengua 2 veces y dijo, escuché que recientemente tuviste un aborto espontáneo. Deberías cuidarte. De lo contrario, si no encuentras esposo ni tienes hijos en el futuro, ni se te ocurra culpar a Ezra. Fijé mi atención en Ezra, con una sonrisa en los labios. Ezra, ¿sabes por qué de repente cambié de opinión sobre no tener hijos y decidí tener un bebé? Ezra se quedó inmóvil, con una expresión de confusión. ¿Por qué? Era evidente que tanto él como Athena estaban genuinamente intrigados. Después de todo, durante años había defendido firmemente un estilo de vida sin hijos, mostrando poco interés incluso en los niños más adorables. Aurora, al captar mi pregunta, soltó una carcajada dramática. Ezra, ¿no lo ves? Ella simplemente no puede dejarte ir. Le dijiste hace 2 días que querías divorciarte, y entonces anunció su embarazo justo después. ¿Entiendes lo que eso significa? Ezra y Athena intercambiaron miradas, negando con la cabeza, perplejos. Aurora fingió estar sorprendida. Significa que se dio cuenta de que no la amas y de que tu corazón pertenece a otra persona. Lo he visto miles de veces. Cuando las mujeres descubren que sus maridos han seguido adelante, a menudo intentan atraparlos quedándose embarazadas. Si no hubieras mencionado el divorcio, probablemente habría esperado hasta que fuera demasiado tarde para interrumpir el embarazo antes de revelarlo. La expresión de Ezra cambió cuando la claridad lo golpeó. Se golpeó el pecho aliviado, exclamando, gracias a Dios. De lo contrario, me habría atrapado esta malvada mujer. Si hubiera terminado con un hijo que nunca quise, mi vida habría quedado arruinada. Es verdaderamente maliciosa. Por suerte, el destino todavía está de mi lado. Ver a los 3 celebrar su escape fue más de lo que podía tolerar, y estallé en carcajadas. Quizás reí demasiado, ya que sus expresiones se tornaron incómodas. Una vez que me calmé, finalmente hablé. Aurora tiene razón. Me quedé embarazada por Ezra, pero no fue para evitar el divorcio. Fue para que él pudiera seguir con vida. Antes de que pudieran reaccionar, saqué una copia de los resultados médicos de Ezra de mi bolso y se los arrojé. Porque estás muriendo, y la sangre del cordón umbilical de mi hijo era tu única oportunidad. Pero ahora estás prácticamente muerto. Los 3 se apresuraron a revisar los resultados de las pruebas de Ezra. El rostro de Athena se volvió pálido, y Ezra, al darse cuenta de que nunca había visto sus resultados médicos, comenzó a convencerse de su autenticidad. Aurora se burló, Ezra, esto debe ser una falsificación. Luego añadió, si realmente tuvieras leucemia, te lo habría dicho en cuanto quedó embarazada. Solo intenta asustarte para que te sientas culpable y tengas miedo, eso es todo. Al instante, Athena y Ezra se relajaron, redirigiendo su ira hacia mí. ¿Cómo te atreves a burlarte de algo tan serio? Te voy a hacer pedazos, gritó Athena, avanzando hacia mí con la intención de golpearme. Pero antes de que pudiera alcanzarme, un oficial de policía intervino. Ezra se volvió hacia el oficial, visiblemente agitado. Oficial, su llegada es impecable. Esta mujer es mi exesposa. Acaba de maldecirme diciendo que tengo leucemia e incluso falsificó estos resultados de pruebas. Esto debe ser ilegal. Arréstela ahora mismo. Athena, ansiosa, se unió. Incluso si no es ilegal, debe estar fuera de sí. Enciérrenla o mándenla a un hospital psiquiátrico,
cualquier cosa para mantenerla alejada de nosotros. Aurora asintió, añadiendo, exactamente. Soy testigo. Vi a Ariana perder la cordura. Y mire, aquí está el resultado falso de la prueba. El oficial de policía se veía desconcertado. ¿Quién exactamente llamó a la policía? Llamar a la policía, Ezra y Athena se miraron desconcertados. Nosotros no llamamos a nadie. Simplemente la vimos y le pedimos que viniera a manejar las cosas correctamente. Rápidamente di un paso adelante. Oficial, fui yo quien llamó a la policía. La expresión de Ezra en ese momento era absolutamente invaluable. ¿Tú llamaste a la policía? ¿Tú? ¿Con qué derecho? Te di la casa, el coche, incluso mis ahorros, y aún así te atreves a tomar el teléfono. Athena temblaba de ira junto a él. Sabía que esta mujer miserable tenía intenciones ocultas. Oficial, ni siquiera la toqué. Está presentando una denuncia falsa y malgastando recursos públicos. Asegúrese de que enfrente las consecuencias. El oficial se dirigió hacia mí y dijo, ¿puede decirme exactamente qué sucedió? Ignorando tanto a Ezra como a Athena, le expliqué al oficial con calma, este hombre es mi exesposo y esta mujer es mi suegra. Ayer, conspiraron para poner pastillas abortivas en mi sopa, lo cual provocó mi aborto y casi me cuesta la vida. Por eso llamé a la policía. Sin vacilar, Ezra intervino. Mentira. Es una tontería, oficial. Ella tomó las pastillas abortivas ella misma solo para incriminarnos. Anticipando sus negativas, saqué mi teléfono. Aquí está la grabación de seguridad de ese día. Puede revisarla usted mismo. Irónicamente, al principio grabé todo durante mi embarazo pensando que, si algo le sucedía a ese, podría mostrarle a nuestro hijo cuánto había esperado su nacimiento su padre. En cambio, se convirtió en evidencia de su crimen. Confrontada con pruebas irrefutables, Athena se derrumbó bajo la presión. Fui yo quien hizo todo. Mi hijo no tenía idea. Simplemente no podía soportarla como nuera. Si alguien debe ser arrestado, debería ser yo. No tiene nada que ver con mi hijo. Ese asintió, ansioso por desviar la culpa. Es cierto. Solo le pedí a mi mamá que hiciera una sopa de pollo. ¿Cómo iba yo a saber que le pondría algo? Además, no es completamente culpa suya. Mi exesposa también comparte algo de la culpa. Después de todo, para bailar un tango se necesitan dos. Después de una acalorada discusión, la policía se llevó a Athena, y yo me dirigí a dar mi declaración antes de finalmente marcharme. Para evitar más encuentros con ese, me fui a un centro de cuidado postnatal donde pasé el mes siguiente. El médico me aseguró que estaba recuperándome bien, como tenía cierta libertad financiera, estaba decidida a cuidarme de la mejor manera posible. Una vez que me sentí completamente recuperada, finalmente regresé a casa. Apenas había pasado una hora cuando Ezra y Aurora llamaron a mi puerta. Aunque solo había pasado un mes, Ezra se veía demacrado y visiblemente más delgado. Su apariencia frágil sugería que no había estado siguiendo sus chequeos médicos ni tomando su medicación, lo que probablemente explicaba el alarmante cambio en su aspecto. Tan pronto como me vio, me espetó, retira la denuncia y saca a mi madre de la cárcel. ¿No es solo dinero lo que quieres? Di tu precio y lo pagaré. No discutí, solo pregunté, ¿dinero? ¿De dónde sacarías dinero? Al oírme, la expresión de Aurora cambió drásticamente mientras fijaba su mirada en Ezra. Sin notar la reacción de Aurora, Ezra se rió, con tono desdeñoso. Claro, puede que te haya dado todos mis ahorros, pero Aurora tiene mucho dinero. Me ama tanto que estaría encantada de gastarlo en mí. Solo dime cuánto, y ella cubrirá el costo. ¿Es así?, pregunté, mirando directamente a Aurora. Ella ignoró mi comentario, enfocándose en Ezra y entrecerrando los ojos con preocupación. ¿De verdad me estás diciendo que no tienes dinero? No estarás bromeando o intentando engañarme, ¿verdad? ¿De verdad no tienes un centavo? Ezra se mostró desconcertado por un momento. Por supuesto que no. Te di todo lo que tenía. Si tuviera dinero esta mujer no se habría divorciado de mí. ¿Sabes cuánto me adora? Continuó, solía tener un sueldo, pero renuncié a mi trabajo para dedicarme por completo a ti. Este último mes he estado viviendo de los ahorros de la jubilación de mi madre. Ya te lo expliqué antes. Aurora retrocedió,
casi perdiendo el equilibrio. Yo tampoco tengo dinero. En ese momento, la preocupación comenzó a reflejarse en el rostro de ese. Me lanzó una mirada incómoda antes de acercarse más a Aurora, bajando la voz. ¿Cómo es que tú no tienes dinero? Has estado viajando por todo el mundo cada 2 días durante años. ¿Cómo financias todos esos viajes? Aurora suspiró con exasperación. Eso era por trabajo. No tengo ningún dinero. A ese le tomó un momento procesar la sorpresa. ¿No tienes dinero? Entonces, ¿cómo es que vives en una casa tan lujosa? Aurora rodó los ojos. Es alquilada. No puedo permitirme comprar una casa. Al principio tenía mis sospechas, pero cuando vi lo rápido que te divorciaste sin querer la casa, el coche ni los ahorros, pensé que debías tener una fortuna guardada. Jamás imaginé que estuvieras completamente en la ruina. No me importa, necesitas recuperar la casa, el coche y los ahorros, o no estaré contigo. No pude evitar reírme, señorita Smith, eso podría ser difícil, porque la casa y el coche eran bienes previos al matrimonio. A pesar de sus afirmaciones de que me los estaba regalando, siempre fueron míos. Simplemente no quería discutir mientras me sentía tan miserable. Y en cuanto a sus llamados ahorros, no es tanto como imaginas. Apenas un poco más de 100,000, como mucho. En ese momento, Aurora parecía como si el mundo se le viniera encima. ¿Cómo es posible? Eres tan guapo y tienes tantas perspectivas. ¿Cómo pudiste elegirlo a él? Me detuve un momento antes de responder, porque no quería tener hijos. Además, ese es bastante atractivo, por eso acepté. ¿Acaso no te molestaste en revisar tus finanzas antes de involucrarte? El rostro de Aurora se oscureció de ira. Sin decir una palabra, salió de la habitación, y ese me miró, dudando entre seguirla o quedarse, pero finalmente decidió perseguirla. A la tarde siguiente, ese apareció en mi puerta, luciendo completamente derrotado. Ya no era el hombre arrogante que había enfrentado el día anterior. Me miró con resentimiento durante lo que parecieron horas antes de finalmente romper el silencio. Es verdad que la casa y el coche fueron adquiridos antes de nuestro matrimonio, pero ahora que nos volvimos a casar, todo es mitad mío. Pero como soy un hombre razonable, no haré un escándalo por ello. Todo lo que necesito es que me devuelvas mis ahorros y retires la denuncia para que mi madre pueda salir. Lo dejaré pasar. Si no aceptas, te demandaré. No me importan las repercusiones para mí, pero si acabas en la corte, tu vida empeorará. Rodé los ojos internamente. Casarme en aquel entonces había sido solo para cumplir el último deseo de mi abuela moribunda. Ahora que ella ya no estaba, la idea de volver a casarme me parecía absurda. Mi silencio pareció darle a Ezra la impresión de que me sentía culpable. Cambió su tono, probando un enfoque diferente. Eres una mujer también. Deberías tener algo de compasión. Mi madre me crió todos estos años. No es fácil para ella. ¿Cómo puedes permitir que vaya a la cárcel? Y Aurora está acostumbrada a un estilo de vida lujoso. Necesito dinero para ser digno de ella. ¿No puedes tratar de ver las cosas desde mi perspectiva? No dejes que Aurora sufra solo porque tú no encuentras el amor. No me molesté en discutir, simplemente saqué mis investigaciones sobre Aurora. Para empezar, tu madre está en prisión porque tú no has asumido la responsabilidad de lo que has hecho, y ese no es mi problema. Si realmente te importara su bienestar y quisieras salvarla de la cárcel, te entregarías y ayudarías a que ella salga. En segundo lugar, la tal Aurora, que según tú está acostumbrada a una vida de lujo, no es tan simple como crees. Puedes ver esta información tú mismo. Ezra, reacio, hojeó los documentos, pero después de solo unos momentos explotó de ira. Esto es falso. No lo creo. No me sorprendió su reacción. ¿Qué hombre aceptaría la cruda realidad de que su diosa era en realidad una trabajadora sexual? Ayer mismo, escuché a Aurora afirmar que sus viajes eran por trabajo, y me resultó extraño. ¿Qué tipo de empleo permite tantos viajes extensos? Por pura curiosidad, decidí investigar un poco más. Resultó que, años atrás, Aurora había mirado a ese con desprecio por su falta de ambición. Para escalar socialmente, optó por la vía más rápida hacia la riqueza. Sin embargo, después de años de lidiar con problemas de salud derivados de varios abortos y el inevitable paso del tiempo, su negocio comenzó a decaer. Ahora,
Veía el matrimonio con un hombre ingenuo como una vía de escape, y a sus ojos, ese era la elección perfecta. Irónicamente, ninguno de los dos se dio cuenta de que ambos estaban detrás del dinero del otro, y ninguno de ellos tenía nada. Ver a Ezra desmoronarse era todo un espectáculo. Calmadamente, comenté, Ezra, nunca te he mentido. Si no me crees, solo pregúntale a Aurora. Al simple mención de Aurora, Ezra negó con la cabeza enérgicamente. No, eso no puede ser cierto. Me diste resultados falsos en el registro civil la última vez. Esta información debe ser fabricada también. No te lo creo. Solo estás tratando de estafarme. No pude evitar rodar los ojos. ¿Qué ganaría mintiéndote sobre tener leucemia? Además, esta mentira podría desenmascararse fácilmente con una visita al hospital. ¿Qué propósito tendría? Ezra frunció el ceño, luchando por aceptar la realidad de la situación. Continué, no estoy mintiendo sobre la leucemia, y la información sobre Aurora también es verdadera. Si lo dudas, ve a verificarlo tú mismo. Tengo todo el tiempo del mundo para acompañarte. Pero tu tiempo, en cambio, se está acabando. Me miró, y mientras el peso de mi sinceridad calaba en él, se tambaleó, atrapado entre decidir si ir al hospital o confrontar a Aurora. Desde ese día, Ezra nunca más me buscó. Sin embargo, durante mi última revisión en el hospital, lo vi allí, aferrado a la mano de Aurora, con lágrimas corriendo por su rostro. Aurora, ¿me amas?, suplicaba con voz quebrada. ¿Escuchaste al médico? La sangre del cordón es mi única oportunidad. Por favor, ten un hijo para mí, te prometo que trabajaré duro para darte una buena vida. Me quedé quieta, cautivada por la escena que se desarrollaba ante mí. Aurora parecía horrorizada. Suéltame. Solo somos novios, ni siquiera estamos legalmente casados. ¿Por qué tendría que tener un hijo por ti? Ya te lo dije antes, solía estar en la industria del sexo y no puedo tener hijos. ¿Entiendes? Con eso, Ezra soltó su mano y se volvió desesperadamente hacia el médico. Doctor, por favor, sálveme. Solo tengo 30 años. No quiero morir. El médico, visiblemente frustrado, se deshizo del agarre de Ezra. Señor Davis, ya le he explicado esto claramente. Su condición es extremadamente grave. Aunque su pareja quedara embarazada ahora, no daría tiempo suficiente para retrasar su inminente desenlace. Le recomiendo que acepte la realidad, que se entregue a lo que desee y haga lo que le haga feliz. Aurora, al escuchar esto, se apartó con desdén, sin siquiera mirar atrás. En ese momento, Ezra parecía completamente derrotado, tanto física como emocionalmente, sin fuerzas para perseguirla, solo podía observar impotente mientras ella se marchaba. Después de que el médico terminó su evaluación, murmuró para sí mismo, no entiendo qué ha estado sucediendo contigo en el último mes, pero tu condición ha empeorado alarmantemente rápido. ¿Tu pareja estaba embarazada? ¿Cómo pudo haber perdido el bebé? Si tu salud no hubiera empeorado tan rápidamente y ella no hubiera perdido al bebé, podrías haber tenido una oportunidad. Ver el sufrimiento de Ezra me produjo una extraña sensación de satisfacción, y no pude evitar soltar una pequeña risa al ver el drama desarrollarse. Ezra me vio y, en unos pocos pasos, se acercó rápidamente y se arrodilló frente a mí. Esposa, por favor, ayúdame. Volvamos a casarnos y puedes tener un hijo para mí. Todo lo que necesitamos es la sangre del cordón. En unos meses, incluso podríamos inducir el parto o hacer una cesárea. Tú ni siquiera quieres al bebé, así que, ya sea que viva o muera, no importa. Mientras estemos juntos, eso es lo que realmente cuenta. Estás aquí en el hospital, lo cual prueba que aún te importo y que quieres que nos reconciliemos, ¿verdad? Estoy dispuesto a eso. Podemos reconciliarnos, sacar a mi mamá de la cárcel y vivir felices como una familia. Te prometo que mi madre y yo te trataremos bien de ahora en adelante. Por favor, créeme, ¿sí? Rodé los ojos. ¿Has olvidado? Ya estamos divorciados. Además, existía un hijo, y tú fuiste quien lo mató. ¿No lo recuerdas? Casi fuera de sí, Ezra me replicó, es tu culpa. Ocultaste mi condición médica. Si no hubiera sido por ti, habría empezado el tratamiento y encontrado a alguien que se embarazara para obtener la sangre del cordón. Todo esto es por tu culpa. Te demandaré. Le respondí, sin alterarme,
Adelante, demanda. Dejemos de lado si podrías esperar a la fecha del juicio. Incluso si llegas a hacerlo, ¿qué diferencia haría? El día que nos divorciamos, te di tus resultados médicos. ¿No los creíste? ¿Qué se suponía que hiciera? Me sacrifiqué por ti y quedé embarazada esperando un milagro, pero tú destruiste tu única oportunidad. ¿Quieres demandarme? ¿Estás fuera de tus cabales? Exclamé, te sugiero que escuches al médico, disfrutes lo que quieras, comas lo que te plazca y pases tus últimos momentos sinceramente arrepintiéndote. Este callejón sin salida lo has creado tú. No puedes culpar a nadie más. Dicho esto, me di la vuelta y me alejé decididamente, dejando a ese hundido bajo el peso de sus propias decisiones. Se desmayó ahí mismo, incapaz de soportar el golpe. Al regresar a casa, Ezra no dejó de llamarme ni de enviarme mensajes. Me cansé rápidamente y lo bloqueé sin dudar. Medio mes después, recibí una llamada del médico, quien suspiró profundamente al otro lado de la línea. Señorita Young, usted es la persona de contacto de emergencia de Ezra Davis. Su estado es bastante grave. El problema principal es su estado psicológico. Está luchando por aceptar su situación. Parece haber aceptado su destino, pero aún desea verla una última vez. ¿Le sería posible venir? Captando el tono implícito en la voz del doctor, rechacé sin rodeos. Doctor, entiendo la situación. Sé que ese no ha renunciado realmente y que no es tan grave como usted sugiere. ¿Él lo presionó para que me llamara? El médico guardó silencio, confirmando indirectamente mis sospechas. Sonreí y dije, sé perfectamente que ese ha contratado a reporteros y medios de comunicación que me esperan en el hospital. Si voy, me presionarán de todas las maneras posibles, exigiéndome que pague para prolongar su vida y, de alguna manera, que encuentre la forma de quedar embarazada rápidamente para proporcionarle la sangre del cordón que necesita. Lo conozco demasiado bien como para caer en eso, así que no iré. Le sugiero que deje de preocuparse por él. Cuando estaba a punto de colgar, la voz desesperada de Ezra irrumpió en el teléfono. Esposa. No es lo que piensas. Solo llamé a los reporteros para ayudarte a persuadirte, no para chantajearte. Fuimos marido y mujer por un tiempo, y compartimos un vínculo de 100 días. No puedes simplemente renunciar a mí de esta forma. Ya estuviste dispuesta a salvarme una vez, seguramente estarías dispuesta a hacerlo de nuevo. Todo lo que necesitamos es el dinero para mantenerme con vida. Luego, podemos optar por inseminación artificial para un embarazo rápido. Aún puedo salir adelante. Por favor, no me dejes morir. Si lo hago, tú cargarás con la culpa. Eres tan bondadosa. ¿Realmente querrías llevar sobre tus hombros la responsabilidad de mi vida? Rodé los ojos, exasperada. Ya basta. He sido clara. Fuiste tú quien mató al niño. Esto te lo has hecho a ti mismo. Intentar hacerme sentir culpable es inútil. Sin más, ignoré las súplicas desesperadas de Ezra y colgué el teléfono. Para escapar de los constantes recordatorios de Ezra, decidí pasar unos meses en Silverwood. No fue hasta que el hospital me notificó su fallecimiento que, empacando mis maletas, regresé a casa con calma. Poco después de mi regreso, comenzó el juicio por la acusación de agresión contra Athena. Ella se hizo responsable de todo lo que había hecho en nombre de Ezra y fue sentenciada a 2 años de cárcel. El día del juicio, Athena escaneó la sala en busca de su hijo o de su rica nuera, pero no encontró a ninguno de los dos. Habiendo perdido el contacto con ambos durante su reclusión, no tuvo más remedio que acudir a mí. Como no tenía nada en mi agenda, decidí visitarla en prisión. Athena me miró, sus ojos llenos de preocupación. ¿Dónde está ese? ¿Por qué no vino? ¿No le pediste que lo supiera? Estoy sufriendo aquí por él y ni siquiera se molesta en visitarme. ¿Cómo puede ser eso justo? Parecía que Athena aún no estaba al tanto del destino de Ezra. Suspirando, le respondí, lo has juzgado mal. Claro que quería venir, pero no pudo. Su ceño se frunció en confusión. ¿Qué quieres decir? Ese está muerto. Athena quedó atónita. La última vez, en el registro civil, les dije que tenía leucemia. Me quedé embarazada para salvarlo, pero ninguno de ustedes me creyó. Después de aquel día, no volvió al hospital. En su lugar, se fue con Aurora, y eso solo empeoró su condición. Murió el mes pasado.
No, eso no puede ser, protestó Athena, sacudiendo la cabeza incrédula. Golpeé mi muslo con frustración. Está bien, Aurora en realidad es un escort de alto nivel. Ella pensó que Esre era rico, pero en realidad ambos estaban tras el dinero del otro. Cuando descubrió su enfermedad, huyó. Athena estaba incrédula. Imposible. Eso es imposible. Ya sin ganas de discutir, saqué una copia del certificado de defunción. Aquí tienes una copia del certificado de defunción, por si tienes dudas. Si aún no me crees, está bien. Cuando salgas en 2 años, podrás ver el cadáver de ese por ti misma. Nadie reclamó su cuerpo después de su muerte. Aún está en la morgue del hospital. Al escuchar esto, Athena se desmayó de la impresión. Más tarde me enteré de que había sufrido un derrame cerebral, dejándola parcialmente paralizada, y fue transferida a una unidad especial fuera de prisión. Aún así, no sentí la necesidad de visitarla. Para mí, ya no existían lazos que me ataran a ellos. Todo lo que deseaba era abrazar mi propia vida feliz y plena en solitario. Con los últimos lazos rotos, me permití finalmente avanzar. Los meses siguientes me dediqué a cuidar de mí misma y a reconstruir mi vida desde cero, lejos del tumulto y las traiciones que había dejado atrás. Encontré paz en la simplicidad, rodeándome de personas genuinas y estableciendo una rutina que me llenaba de calma. Un día, mientras caminaba por un parque cercano, me detuve un momento para observar a una madre jugando con su hijo pequeño. La imagen me hizo reflexionar sobre todo lo que había pasado y sobre el hijo que nunca llegué a tener. Sentí una mezcla de emociones, dolor por la pérdida, pero también un alivio profundo. Sabía que mi sacrificio había sido en vano, pero también comprendí que esa experiencia me había enseñado más de lo que podría haber imaginado. Aprendí a confiar en mí misma, a ser fuerte, y sobre todo, a valorar mi propia paz. Con el tiempo, también me di cuenta de que no necesitaba a nadie para sentirme completa. Había encontrado en mí misma la fuerza para continuar, en ese proceso, había sanado viejas heridas. La soledad dejó de ser una carga y se convirtió en una aliada, dándome espacio para explorar mis propios deseos y metas. Comencé a trabajar en proyectos personales que me apasionaban, redescubriendo hobbies olvidados y conectando con nuevas amistades que aportaban luz a mi vida. Poco a poco, sentí que la oscuridad de mi pasado se desvanecía. Cada vez que pensaba en Esre o en Athena, ya no sentía rabia ni rencor. Su destino había sido el resultado de sus propias decisiones, y había aprendido a dejarlo atrás sin cargar el peso de sus acciones en mis hombros. Era libre, al fin. Mirando hacia el horizonte, me sentí llena de gratitud por haber salido de esa experiencia con una nueva perspectiva y una renovada fortaleza. Sabía que aún había mucho por vivir y que cada paso que daba era hacia una vida construida por y para mí misma. Y así, con un último suspiro de liberación, seguí adelante, dispuesta a abrazar el futuro que me esperaba. Con el tiempo, cada aspecto de mi vida se tornó más brillante y pleno. Pasé de simplemente sobrevivir a verdaderamente vivir. Mis días ya no estaban llenos de dolor ni de la sombra de Esre y Athena, en cambio, estaban llenos de propósito y serenidad. Eventualmente, decidí emprender un viaje en solitario, algo que siempre había querido hacer. Escogí un destino lejano, un lugar lleno de paisajes hermosos, donde podía sumergirme en la naturaleza y perderme en mis pensamientos. Durante ese viaje, me di cuenta de cuánto había cambiado. Recordé a la persona que solía ser antes de casarme, la persona que había sido aplastada por las expectativas y manipulaciones de otros. Ahora, esa persona había quedado atrás, y en su lugar estaba alguien más fuerte y sabia, alguien que había aprendido a amarse a sí misma. Mientras recorría senderos y contemplaba el atardecer en lugares desconocidos, sentí una profunda paz y una conexión conmigo misma que nunca antes había experimentado. En esos momentos de soledad, comprendí que había llegado a un punto en el que el perdón y la paz interior ya no eran metas, sino estados naturales de mi ser. Ya no deseaba venganza ni sentía la necesidad de validar mi dolor ante nadie. Mi historia era solo mía, y no necesitaba que nadie más la entendiera o aprobara. Cuando regresé de ese viaje, me dediqué a construir una vida llena de significado. Empecé a involucrarme en organizaciones benéficas, utilizando mi experiencia para ayudar a otras personas que también habían pasado por situaciones difíciles. Ser testigo de la fortaleza de otras mujeres me inspiró aún más, y juntas, creamos una red de apoyo en la que podíamos sanar y crecer. Mi vida,
que alguna vez había sido marcada por la traición y la desilusión, ahora estaba llena de compasión y propósito. Aprendí que, aunque no podía cambiar el pasado, tenía el poder de transformar mi futuro y hacer de él algo maravilloso. Cada día era un recordatorio de mi resiliencia y de la capacidad que todos tenemos para renacer de las cenizas. Y así, cada mañana, me levantaba agradecida, sabiendo que había encontrado algo mucho más valioso que el amor de otra persona, me había encontrado a mí misma.